Su bisabuelo Pedro Feliciano, su abuelo Juan Feliciano y su padre Santos Feliciano fueron curanderos. No conoció a ninguno de los tres. El padre desapareció joven cuando María tenía 4 años, de manera que no pudo aprovechar los conocimientos y las experiencias de sus antepasados. La familia quedó muy pobre y la niña María Sabina con su hermana mayor Mariana debían pastorear un rebaño de cabras. El hambre las hacía buscar los muchos hongos que crecen en las faldas de los cerros y se los comían crudos, fueran comunes o alucinantes. Embriagadas las 2 niñas se hincaban y llorando le pedían al sol que las ayudara.